Bienvenidos a todos a este podcast, el cual hemos estado realizando mensualmente. Ahora vamos sobre el tercero, si no me equivoco, en el cual hablamos de una serie de metodologías de creación de desarrollo de videojuegos. En estas la dividimos en 4 etapas. Esto es para recapitular lo que más o menos ya hemos trabajado. También la duración de estos podcasts están planeados en 1 hora, en donde estas temáticas que estamos abordando de metodologías de creación, pues a veces son un poco más extensas, y ahora pues retomaremos un poco lo que se vio en las 2 anteriores, que si recordamos llevamos lo que es la etapa de planeación y diseño. En la etapa de planeación pues retomamos un poco de los elementos que consideramos importantes para este desarrollo o parte de creación de los videojuegos, y en el diseño pues también vimos algunos elementos en donde pudimos observar cuáles son las características de diferentes metodologías. Ahí específicamente en la parte de diseño yo no los pude acompañar. No sé si alguien quisiera comentar algo de la parte de diseño, específicamente Manuel, que también dejó ahí algunos elementos que se extendieron un poco. No sé si quieran comentar algo antes de pasar a lo siguiente. Solamente que les recomendamos mucho que vean el episodio anterior. En 1 hora cubrimos lo básico solamente, pero queremos hacer más episodios detallando algunas preguntas que nos han dado o puntos específicos. Aún así, vamos a pasarnos a lo siguiente, pero si no lo han visto, vean el episodio anterior, y si hay dudas o algo, déjenlo aquí en los comentarios, porque vamos a estar viendo más detalle en futuros episodios. Muy bien. Entonces, bueno, esta parte en la que nosotros dividimos las metodologías de diseño de videojuegos es en la parte de análisis, como ya lo comentamos, diseño, desarrollo y evaluación. En la parte de análisis y diseño, a mí me gustaría enfocarme un poco a lo que ha sido mi experiencia dentro del trabajo multidisciplinario en el desarrollo de videojuegos. En este caso, se trabaja desde la parte pedagógica, artística y de desarrolladores. Y en este caso, bueno, en mi perfil como psicólogo y algunos expertos en la temática a desarrollar en el videojuego. Cuando me refiero a expertos, en este caso, por ejemplo, si trabajamos un videojuego, digamos lo de la parte de nutrición, en este aspecto pues obviamente incluiríamos nutriólogos que nos ayuden a trabajar, por ejemplo, lo que son los textos, lo que es la específicamente información que se puede dar dentro de este videojuego serio, ¿sí? Creo o considero, de acuerdo a los autores que hemos o que se han trabajado, todavía en la parte de desarrollo de videojuegos, el trabajo multidisciplinario en ellos, pues digamos, está todavía en pañales, en el sentido de en la parte de temáticas enfocadas en la información que se va a trabajar con ellos. En este caso, en la elaboración de Serious Game aparecen involucrados diferentes enfoques para su diseño, así como lo hemos estado viendo. No sé aquí si alguno de ustedes quisiera comentar algo acerca de ello. Bueno, yo les comento rápido. Sí. Viene Aldo. Adelante, Aldo. Sí, gracias. Bueno, a mí en mi experiencia en el trabajo multidisciplinario, tanto con especialistas como de un solo tema, como en
en distintas habilidades, como por ejemplo artistas, programadores, gente de negocios, o inclusive especialistas, suele ser un poco complicado porque cada uno tiene su manera de pensar muy distinta, ¿no? Por ejemplo, yo tuve la experiencia en un juego serio de trabajar con abogados. Entonces ellos eran muy dados a mostrar mucha información en texto, lo cual en realidad virtual era pues horrible, ¿no? O sea, no vas a poner mucho texto en realidad virtual porque pues no es atractivo, ¿no? Entonces es un poco difícil, pero se tiene que encontrar el punto medio en el cual puedas comunicar sin perder la información, pero puedas mantenerlo atractivo al usuario, ¿no? Entonces creo que hay distintas metodologías para hacerlo. ¿Cuál funciona? Pues hay varias. En esta ocasión la que ocupamos fue como tal tratar de hacer resumen, mostrarse a personas normales que entendían, si entendían el concepto a través del resumen, y si lo aprobaban los abogados, pues era perfecto. Si no, pues tenemos que buscar la manera de hacerlo otra vez. Sí, un rediseño, me imagino. Exacto. Esa parte. Y bueno, tiene que ver mucho en la parte con ensayo-error, ¿no? Específicamente. Hasta llegar al producto deseado, digámoslo así. Sí, exacto. E inclusive recurrir a gráficos, ¿no? Porque mientras ellos veían mucho texto, pues a lo mejor eran cosas que tenían que hacer, podían hacer con gráficos. Entonces, sí, exactamente. Era la idea. Sí, adelante. Algo que he mencionado ya en los episodios anteriores y con mis alumnos y gente del trabajo todo el tiempo es que deberíamos dominar varios estilos, como bien lo dice Aldo. O sea, los programadores somos muy textuales, los artistas son muy visuales, pero no ponen ni un solo texto. Entonces estamos viendo las imágenes y yo les digo, ¿y esto qué es? O sea, en tu mente creativa es muy obvio que esto es un diagrama de posiciones del personaje, pero para el abogado, para el médico, etcétera, no es obvio. Entonces yo les recomiendo mucho mezclen 2 o 3 estilos. Por ejemplo, pongan tablas de tipo Excel y después pongan una imagen y después pongan texto. Pero si tienes una sola manera, posiblemente haya 2/3 partes del público, de tus colegas o lo que sea, que no te entienden, no te van a entender tanto. Y es mucho empatizar. Platicamos también de personalidades. Si, por ejemplo, esto es para el área comercial, el diseño, la propuesta es para un área comercial, generalmente les interesan números. Si es para alguien que es mucho más visual, generalmente ponme las imágenes, ponme el proceso del personaje en las distintas etapas. Entonces, si quiero mucho a cualquier profesional, vamos a escribir mejor, pero también aprendamos a esas técnicas que a lo mejor a nosotros no nos gustan, no las dominamos tanto, no nos gustan. Hablamos de lo auditivo, lo kinestésico, lo visual, lo textual, lo numérico. Entonces, sí, ahorita que lo mencionó Aldo, me brincó porque es algo que todo el tiempo menciono. Sí, claro. Sí, adelante. A lo mejor me voy un poquito por la tangente, pero se me hace un tema interesante, digo, paralelo hasta cierto punto de lo que estamos hablando, pero cómo la comunicación del diseño va de la mano de la expresión del diseño como tal. Y esto sí es importante porque, bueno, por lo general la creación de videojuegos es multidisciplinaria, ¿no? Entonces, digamos, el diseño sí en definitiva va más allá de lo visual solamente. Porque la experiencia estética pues es mucho más que solamente, digamos, la apreciación visual, y pues el saber comunicar es algo importantísimo, ¿no? Porque, híjole, se me viene ahorita a la mente, ¿no? Pero hasta la apreciación musical, la apreciación de la arte y todo eso, todo el mundo tiene opiniones diferentes, ¿no? Entonces, sí, creo que el saber expresar lo que es el diseño, y también, obviamente, para el trabajo interno, el tener una buena explicación, creo que sí me parece muy importante. Sí, aquí eso sí es algún punto clave, así como menciona, la parte en la que como que se han dejado de lado esos conceptos pedagógicos, ¿no? Que posibilitan o imposibilitan la promoción de estos aprendizajes, pues, no sé, a través de los mismos juegos con metodologías aplicadas para su diseño, y obviamente que tiene que tener elementos que cuenten aspectos pedagógicos, estrategias de aprendizaje, teorías educacionales, descripción de etapas
y obviamente pues lo que se espera en el punto de generar esa visión, digámoslo así, para que obviamente el producto sea lo que se espera, ¿no? En ese punto. ¿Sí? Adelante. Bueno, yo quisiera comentar que en esta labor de diseñador, en términos generales, pues uno utiliza mucho la creatividad, la imaginación, y como ya Aldo comentaba, pues a menudo una metodología es algo que imagino, luego lo pruebo con los usuarios reales para saber si lo que imaginé está sucediendo o no. Yo quisiera aquí remarcar que cuando estamos en términos generales desarrollando material educativo, esta parte del diseño es muy, muy importante, bueno, en cualquiera, pero en especial en este educativo, porque es como un circo de muchas pistas, ¿no? Estoy siendo como una especie de estos, aventando estas pelotitas arriba, todo el tiempo en el aire y a ver cuál se cae. Porque por un lado tengo el objetivo educativo, porque este es un material donde el usuario al final de interactuar con mi material va a aprender algo. Ese algo en los juegos serios no es aprenderse las capitales de Europa, sino es desarrollar una habilidad, un sentimiento, una emoción, ¿no? Entonces son cosas realmente complicadas. Y tengo que, una vez que tengo claro ese objetivo que quiero lograr, y lo tengo así enfrente de mí, ahora tengo que pensar, por ejemplo, en una historia, ¿no? Una historia dentro de la cual mis personajes empiecen a moverse para lograr ese objetivo. Y como eso, ya en términos de característica del género, como es un videojuego, pues me interesa identificar mecánicas que lleven a cabo ese actuar, esa interacción dentro del juego para lograr que aprendan lo que había yo planteado. Entonces tengo por un lado, como diseñador, un objetivo de aprendizaje. Tengo que crear una historia dentro de la cual ese objetivo va a caminar. Tengo que pensar en reglas y mecánicas para que los jugadores estén interactuando de una manera acorde, ¿verdad? Con lo que quiero obtener. Tengo la parte de diversión, porque al final es un videojuego. Entonces tengo también el eje diversión que tengo que entonces tengo, como diseñador, a veces este trabajo de diseño se hace entre varias personas, sin duda, ¿no? Entonces ya sea entre una sola persona haciéndolo o varias, están jugando en un circo de muchas pistas, ¿no? Repitiendo la analogía. Y para lograr lo que quiero al final, ¿no? Entonces, por ejemplo, nada más hablando de la historia. La historia, ¿cómo imagino la historia, ¿no? ¿Cómo la construyo? ¿A partir de qué la construyo, no? Esa es una pregunta para mí clave, porque pues hay muchos métodos y muchos caminos, hay todo un género de la narrativa, puedes estudiar, creo que hasta un doctorado en eso, y hay muchas maneras de construir una historia y el personaje y haz que primero tenga un conflicto y luego que intente resolver el conflicto, pero en el camino le van a encontrar, ¿no? Hay ciertos métodos que funcionan y funcionan muy bien, entonces hay muchas maneras, ¿no? Entonces yo, bueno, me quedaría ahí repitiendo que o remarcando otra vez que el diseñador de un material educativo, en especial de un videojuego, tiene muchas cosas que ir decidiendo. Entre ellas está la historia, las mecánicas, ¿no? Y siempre, nunca olvidando que tenemos un objetivo de aprendizaje. Entonces yo los invitaría a reflexionar un poquito sobre cómo construimos esa historia, ¿no? A partir de qué. Porque no todas funcionan dependiendo del objetivo y dependiendo del jugador, ¿verdad? Sí, en ese caso tiene toda la razón, porque regresamos a lo mismo que habíamos platicado en el primer podcast, ¿no? Que fue esta parte donde tomábamos las características contextuales de los jugadores, ¿no? Específicamente para poder nosotros incidir muy bien en esa parte de lo que se quiere, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué? Y cómo lo voy a poner
y hasta me atrevería de decirlo, en qué momento es que voy a trabajar esos elementos, ¿no? Como lo comentaba también en algún momento Emanuel, es mucho de repensar esas estrategias que me van a llevar a ese punto donde yo voy a trabajar. Me acuerdo de ahora que él comentaba de un ejemplo que trabajó con niños, algo así, no sé si lo recuerdan, y bueno, sí. En esta parte también debe tener esos conocimientos de cierta manera participativos, ¿no? Para que se dé esa interacción. No sé si alguien quiere comentar algo más ahí. Hay una frase que me gusta mucho, que es: sal del laboratorio, sal del edificio, sal de la sala de juntas y acércate a los jugadores. Y como creadores, diseñadores, nos da mucho miedo ir realmente con adultos mayores o con personas con discapacidad o cualquier público objetivo. Y yo veo que es como error de novato, lo diré de esa manera, como de, voy a diseñar mi plan perfecto desde aquí. Nos juntamos artistas, ilustradores, programadores, diseñadores, académicos, etcétera, pero hasta los últimos 2 meses del proyecto vamos con el público, cuando en mi opinión debería ser desde el día 1. En Design Thinking y algunas otras metodologías es empatizas. Paso 1, te acercas con la gente, ves lo que está haciendo, ves cuáles son sus dificultades, y sobre todo una frase, un tema que me gusta mucho son las objeciones o el status quo. Suena muy padre, suena muy chévere nuestra propuesta, pero ¿por qué pudiera fallar? Y entonces conviene mucho ir con personas que lo han intentado antes. Esta metodología es más industrial, de a ver, ¿por qué alguien que lo intentó antes no le funcionó? Y a veces son tonterías para un diseñador o para un programador o cualquier profesional de, oye, simplemente porque no sabían prender la tablet, no funcionó. Tan fácil que era enseñarles a prender la tablet, ¿no? Pero muy frecuentemente en los postmortems escuchamos ese tipo de cosas, como ven. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo, porque de hecho, bueno, desde mi propia experiencia, ahí, digamos, en el desarrollo de estos materiales, como es el videojuego serio, pues igual, desde la parte de la investigación, considero que falta mucho esta parte diagnóstica, ¿no? Que a veces como que la pasamos desapercibida y decimos, no, pues igual los elementos teóricos, digamos, están aquí y como que las metodologías ahora desarrolladas, pues no te dicen, no, pues acércate al público. Digamos, recientemente ya es como algo que se va poniendo en boga, pero específicamente primero era de desarrollo y posteriormente lo pruebo, ¿no? Y ya de ahí rediseño, como lo comentábamos hace un rato. Pero sí creo que es muy importante como involucrar a los actores en esto de manera participativa para que en este caso se pueda dar mucho mejor el proceso y se concluya con buenos resultados en estos aspectos, tanto digamos cognitivos, conductuales, afectivos y motivacionales, como lo comentó hace un momento el doctor. No sé si aquí Paco quieres comentar algo. Roberto tiene la mano levantada desde hace rato. Sí, perdón. No lo veo. Perdón, no hay problema. Bueno, yo quería agregar algo. Me presento rapidísimo. Yo doy clase en una licenciatura que se llama Diseño de Interacción y Animación. Entonces, desde ahí es donde puedo hablar. Para nosotros es muy familiar el tema del Design Thinking o de este pensamiento de diseño, y haciendo la conexión con otras áreas, otras disciplinas, se intenta que el proyecto surja a partir de necesidades de usuarios o personas, precisamente en el momento de empatizar, donde los alumnos deben o idealmente deberían de utilizar otras áreas u otras disciplinas, es cuando el proyecto se convierte en ¿qué haría un experto? ¿Qué haría un experto para resolver cierto problema?
Y un poco ahí abonando a lo que comentó el Doc Santos de la historia, pues también un poco apoyados en la propia metodología del doctor Santos, existe un problema, ¿no? En la historia hay un problema que se tiene que resolver, y ese problema que se tiene que resolver se resuelve a partir de lo que queremos que aprenda el usuario, ¿no? Y entonces eso mismo o esa información se convierte en la herramienta que tienes que dominar y que te va a desbloquear algo. Claro, eso hablo desde el ideal, ¿no? Lograr eso es complicado, ¿no? Y también que los alumnos lo logren es un gran reto. No se los decimos así porque nos da miedo que tiren la toalla, pero así les ponemos retos ambiciosos. Entonces creo que nada más para cerrar de este lado de la cancha, así lo intentamos abordar, ¿no? Hay una necesidad, como mencionaban en un podcast anterior, bueno, sin sonar pretencioso, porque todo al nivel que es, digamos que detectas que el usuario necesita algo, no sabe qué, tú buscas el experto que le daría para cubrir esa necesidad, eso lo conviertes en herramientas para resolver un problema, y idealmente el jugador aprenderá de eso resolviéndolo con el conocimiento dependiendo del área o la disciplina. Sí, claro, así es. Bueno, visto desde ese punto también, bueno, desde la parte en la que yo he trabajado, aquí, digamos, específicamente podría yo hablar desde mi disciplina como la psicología, de los motivadores intrínsecos que van dentro de la narrativa de la historia para esta solución del problema, ¿no? Y obviamente acompañado de diversos motivadores extrínsecos, pero en realidad es de suma importancia, como yo sí lo he visto en diferentes investigaciones, de esta parte de estos motivadores intrínsecos que están como la pista para resolver estas problemáticas. Claro que es complejo, lo comentaba, no recuerdo si en el primer podcast, pero específicamente como que vamos de un nivel, digamos, básico hasta un nivel mucho mayor en cuanto en el desarrollo, cómo lo van trabajando los propios usuarios de este serious game, ¿no? De este videojuego serio. No sé si alguien más quiera hacer algún otro comentario. Pues en ese sentido hay una teoría interesante de un libro que se llama Glued to Games, que es porque analiza por qué las personas no pueden despegarse de los juegos, y justo esta motivación intrínseca es importante porque plantean que el jugador en un videojuego donde está muy motivado a participar se siente relacionado, se siente competente y se siente autónomo, y creo que lograr un espacio virtual donde se logre que el jugador sienta eso es un reto, pero es muy poderoso porque justo digamos que es lo que enciende la motivación intrínseca, o así yo lo entiendo. Sí, claro, así es. Sí, adelante. Bueno, quisiera dar un comentario rapidísimo esto de la motivación extrínseca. Es un área muy sustantiva en el diseño, sin duda, tener nociones de esto, y claro que tiene muchísimo que ver, ¿no? Y nos ayuda muchísimo a tomar decisiones en esta etapa del diseño. Sin embargo, creo que hay que siempre, como todo, como dicen en los americanos, tomar las cosas con un grano de sal, ¿no? Porque, por ejemplo,
no se trata de tener participantes, jugadores ultra motivados, ¿no? Súper así como una pasión, impresión, estoy exagerando, de aprendiendo y no pueden salirse, como comentaba Roberto, del juego, porque están tan motivados que no. Pues esa motivación tan alta tampoco es la que estamos realmente buscando, ¿no? Es decir, queremos que la gente tome la decisión de llevar a cabo una acción. Esa es finalmente para mí la mejor decisión de motivación intrínseca, porque muchos de estos juegos que existen en el mercado logran esa motivación a base de entiendo el, entre comillas, truco que utilizan para lograr que la gente quiera seguir participando, un poco como TikTok y todo ese tipo de área, ¿verdad? Sin embargo, para mí la motivación intrínseca tiene sobre todo que ver con que la persona tome una decisión, que decida querer hacer algo, ¿no? A partir de qué va a tomar esa decisión. Claro, tú le construyes un ambiente de tal manera con elementos de que sumados, la persona entra a este ambiente y interactuando con esos elementos, de repente dice, sí quiero, sí deseo, ¿verdad? Sí me interesa, tengo algo que ganar en llevar a cabo esto, y entonces toma la decisión y lo lleva a cabo. Como ya decía Roberto, no es algo sencillo, no es fácil, y hay muchas teorías sobre motivación, pero sí es un elemento sustantivo en el diseño. Cómo lograr que mi estudiante, mi jugador / estudiante interactuando dentro del videojuego lo haga de manera motivada. Si no lo hace de manera motivada, no va a aprender, ¿no? Así de sencillo. Sí, muy importante esa parte también del autocontrol, ¿no? Que nosotros lo llamamos así desde la parte psicológica. Y obviamente pues tienen varios elementos y varias aristas que daría la vida para desarrollar ese tema, ¿no? Pero sí es algo muy importante también para también nosotros mediar en esos contextos, la parte en la que obviamente se vayan logrando esos pequeños objetivos sin tampoco incidir, digamos, en el jugador, ¿no? De manera que se vuelva a lo mejor algo muy adictivo, ¿no? No sé, algo más que anotar por acá. Paco. Pues yo me voy un poquito por la tangente, no sé si quieres comentar tú antes. Bueno, sí, yo sumando sobre lo que estuvieron diciendo, me viene a la mente dos grandes ejemplos, o sea, muy conocidos de plataformas educativas, quizás no juegos serios, quizás son más plataformas educativas, pero son Duolingo y Platzi, ¿no? Uno de los retos que ellos tienen es la retención. ¿Cómo le hago que el típico salón de clases virtual o el típico curso de idiomas lo haga de una manera retenida? Y es donde entra como una triada o como muchos intereses. Uno de ellos inversionistas. O sea, si le meto $1 millón, quiero ganar 2 millones o 10x o 100x, ¿no? Entonces definitivamente los últimos cambios que hubo con inversionistas de Duolingo, ahí en el canal de Sembrando Juegos hablo por 1 hora de un detalle así bien interesante y tuvo 10,000 visitas y cosas así. A lo que voy es un tema, como dices, muy largo, muy apasionante. ¿Cómo lo podemos aplicar nosotros en el cual es intrínseco? O sea, yo quiero aprender un nuevo idioma porque voy a mejorar en mis oportunidades laborales, entonces viene desde dentro. No es como un juego que yo lo separaría de... Y es un tema que ahorita está discutiendo hace unos minutos de el universitario, qué tanto estudia por su interés y qué tanto por obligación, porque llegó a la edad de los 18, 20 y tantos años y tiene que estudiar a fuerzas, contra cuánto realmente le interesa desde adentro. Entonces, es lo que estábamos platicando en episodios anteriores de pues cómo le inyectas motivación intrínseca a un alumno, ¿no? Si lo toma como una obligación en ese sentido, y es donde pues no hay que llegar al extremo totalmente negativo de endulzar la píldora, como le llaman, ponerle azúcar al proceso doloroso, sino buscar esos motivadores. Y en esta parte de juegos infantiles que mencionamos hace un rato, fue una de las experiencias que tuvimos con las chicas de pedagogía, en el cual es cómo buscamos esos temas que realmente conectan con el alumno. Ya ven que están las inteligencias múltiples y que la matriz, etcétera. Si la matemática es aburrida, por ejemplo, ¿cómo lo conecto con las otras pasiones del niño, del estudiante, como el deporte, como la música, los juegos, etcétera? Entonces, me viene mucho por ahí. Antonio.
Oye, Emanuel, yo disculpa, pero creo que voy a estar un poquito en desacuerdo contigo. No hay manera de inyectar motivación intrínseca. Porque esta palabra inyectar motivación intrínseca sería una motivación que viene extrínseca, ¿no? De afuera hacia adentro. Entonces, no hay manera, ¿no? O sea, la motivación intrínseca tiene que salir totalmente de adentro de la persona, que la persona decida aprender el motor. Sin embargo, ¿cómo logras eso? No hay manera de, o sea, la motivación, en pocas palabras, dicho de una manera así, la motivación intrínseca, no hay nada que el profesor no hay nada que el profesor pueda hacer, digamos en un contexto educativo que tú mencionabas, no hay nada que un profesor pueda hacer para que la motivación intrínseca se dé. Es decir, está muy fuerte lo que acabo de decir, pero en el sentido de que la motivación intrínseca viene de adentro hacia afuera. Lo único que sí nosotros podemos hacer es como, por analogía, el mesero que lleva la comida a la mesa en el restaurante, pues él no puede hacer nada realmente para que la gente disfrute y tenga ese sabor rico de la comida. Lo único que puede hacer es arreglar la mesa, poner unos colorcitos bonitos, ser muy amable cuando les entrega la comida a los comensales, y eso tal vez logre un ambiente tal que la persona al probar diga, me gusta, ¿no? Entonces, ese es un poco, por analogía, cómo se puede trabajar la motivación intrínseca. No es sencillo, ya lo habíamos comentado, es bastante complejo, pero no, como diseñador, lo único que tú puedes hacer es pensar en elementos contextuales, ¿no? Elementos contextuales. La pregunta aquí importante sería, pues, ¿cómo qué elementos contextuales puedes poner, ¿no? Para que la gente quiera, porque unas personas sí van a querer y otras no van a querer ante el mismo elemento contextual, ¿no? Adelante. Sí, adelante. Bueno, si gustan, contesto en particular eso y le pasamos la bola a Roberto, que levantó la mano. Sí, de hecho, me salió el espíritu periodista del enfrentamiento y me da gusto que tengamos opiniones diferentes, pero en el fondo estoy muy de acuerdo con Antonio. O sea, es que a veces nos llega ese requerimiento de, oye, hazme un juego donde motive intrínsecamente a la gente. Oye, estoy de acuerdo, no se puede. O motívame a mis empleados. Oye, no va tanto por ese tema. Lo que yo sí creo, sumando sobre lo que comenta Antonio, es que sí podemos no cambiar la forma de pensar de las personas, pero sí podemos, como profesores, instructores, diseñadores, generar un ambiente más propicio. Hay 3 elementos que me gustan mucho del libro Cambia el Switch: la parte consciente, la parte inconsciente, subconsciente más bien, y el entorno. Entonces creo que el juego sí puede cambiar hacia esa parte del entorno para facilitar, para incrementar, para detonar la chispa de la motivación intrínseca. Eso creo que sí podemos hacer, pero de acuerdo, cuando queremos forzarlo, inyectarlo, estamos metiendo una característica externa que pues es contraproducente a nosotros que sabemos sobre la teoría, pero muy frecuentemente llega alguien que no conoce, digamos, estas bases y nos dice, ¿no? Y hazme un juego para que los alumnos se motiven en los temas STEM, en los temas matemáticos, etcétera, y estoy muy de acuerdo en esa postura. Roberto. Sí, yo también estoy en desacuerdo con todos. Bueno, yo cuando surge más o menos este debate, me acuerdo de también algo que se platicó en algunos cursos de que en teoría a todos nos gusta aprender, o sea, a todos nos gusta y nos divierte aprender. Claro, sabemos que los contextos, ahorita que decían en universitario, es complicado porque no sabemos si vienen motivados intrínsecamente, seguramente no, no todos, pero como que para no sé cómo decirles, para no ponerme en ese estado de el problema son ellos, siempre recuerdo, a todos les gusta aprender. Entonces, si a todos nos gusta aprender, hay un reto de enseñar lo más difícil. Siempre va a haber ahí un reto. Yo creo que estos temas de justo los que hablaba de este libro de autónomo, competente y relacionado, yo creo que esos
son los motivadores intrínsecos, y yo la verdad sí creo que se puedan detonar en un contexto de juego, porque si no es ahí es difícil, ¿no? También en la universidad es muy difícil. Yo algo que pongo sobre la mesa es que los alumnos en la universidad aprenden a jugar el juego de la universidad, es decir, a pasar y a sacar la mejor nota que puedan con el menor esfuerzo, usualmente, si no les gusta la materia. El problema es que no los ponemos a resolver el juego del reto de la materia o de las materias que tienen que aprender. Pero por ejemplo, si aprender, o sea, a mí sí me gustaría poner a los alumnos en un estado de flow, o sea, totalmente motivados, si van a aprender. Ahora, también estoy consciente de que las motivaciones extrínsecas, como redes sociales o muchos proyectos gamificados, justo yo me acomodo más cuando los veo con un modelo gamificado. Las motivaciones extrínsecas son súper poderosas, ¿no? Súper. Ahí yo, por ahí igual creo que en algún podcast que participamos también por acá hace tiempo, esa gamificación está centrada en el humano, ¿no? Entonces, sabes que al humano le motiva muchas cosas, entonces te doy esos elementos para que no te despegues de esto que quiero que hagas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor para no, ya no sé si me perdí de la línea argumentativa, pero sí creo que se puedan diseñar espacios donde se promueva la motivación intrínseca, pero a través de eso, ¿no? Que en el juego tú sientas que las decisiones tú las estás tomando, que las consecuencias de esas decisiones, pues sienta empatía con los personajes, pues porque te enamoraron o bueno, o cualquier cosa, y que sientas que lo que estás haciendo va a transformar a alguien, ¿no? En el juego, al menos. Pero bueno, no sé si me di a entender. Sí. Bueno, en este caso para mí, concuerdo mucho con ese punto. Así lo he visualizado en diferentes textos, experimentos que han desarrollado y algunas otras temáticas que he leído por ahí, y yo concuerdo específicamente en esto. Claro, es importante como mezclar estos elementos, ¿no? Esos motivadores extrínsecos, pero que al final te llevan a despertar ese flow en los estudiantes. Yo en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, también en esta parte, creo que apuntando un poco de lo que se ha comentado hasta ahorita, pues en esa parte yo lo resumiría de cierta manera en estos elementos. Para mí igual, si ustedes tienen algo por ahí, lo pueden comentar. Pero desde la parte pedagógica o desde la pedagogía, pues tenemos que volver a estos principios pedagógicos para tener esta parte, las artes desde la representación de contextos y diseños de personajes y escenarios, pero que incidan en estos elementos que acabamos de comentar. Los desarrolladores, pues en esa parte narrativa, mecánicas y dinámicas, y bueno, en la parte psicológica, en la observación de comportamientos esperados, ¿no? Y en esta parte también los especialistas en el desarrollo de contenidos. Claro, todo esto se ve entremezclado, pero cada uno de estos, digamos, como que considero son los expertos que nos pueden llevar a ese punto, ¿no? En este diseño y desarrollo de videojuegos. No sé si aquí alguien quisiera comentar algo más. Bueno, yo quería comentar que estoy de acuerdo con Emanuel, porque de hecho, pues por ahí en el libro de Homo Ludens de Huizinga, pues nos dice que llevamos haciendo juegos para enseñar desde la historia de la humanidad misma, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un fuertísimo motivador para detonar la chispa intrínseca. Hacer juegos, ¿no? Cualquiera que sea estos juegos, y pues, yo digo que sí se puede hacer ese tipo de inyección. Es mi opinión. Sí. Claro que sí. ¿Alguien más? Paco, vas, voy. Es que en punto es diferente. Entonces, si quieres cerrar esto que se está hablando.
Va, lo conecto. Y algo muy importante en diseño que veo con estudiantes y jóvenes y todo es que a veces nos vamos a los extremos, o es A o es B, o es intrínseco o es extrínseco, y yo creo que es mucho más de gradientes. Por ejemplo, en Bartle, de A o es contra el mundo, contra jugadores, y siempre les digo, ¿por qué no? Por ejemplo, en clanes es juntos, como nosotros 5 como amigos, derrotamos a otro clan, y nuestros motivadores intrínsecos y extrínsecos están alineados de cierta manera. Entonces, no es A o B, es 40% intrínseco, 60% extrínseco, por ejemplo. Y sobre todo algo muy importante, y le paso la bola a Antonio, es que un mismo juego, y eso lo hace más complicado, no solamente debe tener un estilo de aprendizaje, un contenido, sino debería adaptarse a, por ejemplo, las 4 personalidades más frecuentes que hay en un salón de clases. Si el estereotipo de, no sé, juego para alumnos de ingeniería, pues más o menos sacamos esta estandarización. Bueno, ¿cómo le ofreces el mismo contenido de 3-4 maneras diferentes? Y lo que pasó con lo de Duolingo es que antes tenías libertad de elección y de pronto te puso una sola línea. Entonces la gente, aunque era una línea controlada, sintió que estaba dejando de tener autonomía sobre la forma de estudiar. Entonces obviamente eso dio en la torre, destrozó toda la parte intrínseca, por decirlo de alguna manera. Antonio. Bueno, yo, nada más para empujando un poquito mi analogía esta que estaba yo haciendo del restaurante, y cómo si el mesero pone cosas bonitas, pues la gente desea, pero entonces da esta idea de que pongo elementos extrínsecos para que la motivación intrínseca entre en juego. Pero déjenme terminar mi analogía y para dejar claro por qué estoy totalmente en desacuerdo de que se pueda inyectar motivación intrínseca. Es que la motivación intrínseca en esta analogía del restaurante no es que el comensal empiece a comer. La motivación intrínseca en esta analogía es el hambre. Es el hambre. Y eso yo, mesero, no puedo hacer gran cosa con esa hambre, ¿no? Con la que llega mi jugador, ¿no? Bueno, ahí me quedo con la analogía. Claro. Paco. Bueno, pues quería comentar un punto que es vinculado, pero no necesariamente igual, y es que estaba pensando en las implicaciones éticas del diseño. Y es que si bien, digamos, podemos decir que un juego motiva, también tenemos responsabilidad como diseñadores de, digamos, no crear situaciones o experiencias adictivas, ¿no? Que ese es el otro extremo, ¿no? Y sí es posible crear juegos adictivos. Entonces aquí la pregunta es, como diseñadores de juegos, ¿dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde tenemos que marcar ese punto de decir, hasta aquí debe llegar la diversión, hasta aquí debe llegar la motivación intrínseca o extrínseca, independientemente de cuál se elija o cuál se logre? ¿Hasta dónde debe llegar el flujo? Porque una cosa es que el alumno lo disfrute, pero digamos, demasiado de algo bueno también puede convertirse en algo negativo, ¿no? Entonces, el punto que pongo sobre la mesa es, hablando de la parte ética del diseño, ¿ustedes dónde pintan la línea? Sí. Adelante. No, yo digo que ojalá eso fueran los problemas, ¿no? O sea, ahí ya estás tan motivado y no se puede despegar de mi juego serio. Híjole, no sé, yo creo que no hay mucho de eso. Pero sí creo que entiendo a dónde va la pregunta. Definitivamente los patrones oscuros son muy oscuros. Yo creo que eso debe salir del corazón del diseñador y de lo que se quiere que se aprenda. También no sé si te me hace también como muy complejo querer hacer un juego que motive de todas las formas y que atienda todos los estilos de aprendizaje. Es decir, insisto, ojalá esos fueran los problemas. Yo creo que estas directrices nos sirven para crear pequeños juegos o pequeñas unidades de aprendizaje que a lo mejor pueden ir formando un conjunto de varias más, ¿no? Pero bueno, a lo mejor cerrando la última pregunta, sí, cuando yo creo que el diseñador debe estar atento a que el jugador no pierda el control de lo que está haciendo y
y que el tiempo que invierta el jugador en esa experiencia le pueda sacar el mayor provecho posible. Pero en este sentido yo creo que una narrativa o un juego serio que dure 5 minutos pero que no se le olvide nunca, creo que va a ser mucho más valioso que el que esté ahí 2 horas, ¿no?, repitiendo procesos. Creo que esa sería mi respuesta en general. Sí, claro. Aquí yo estoy igual totalmente de acuerdo con ello, porque es cierto, en realidad solamente podemos anclarlo a esta parte de microjuegos, yo lo veo así, porque obviamente verlo de manera holística sería totalmente complicado desde mi punto de vista y obviamente de acuerdo a mi experiencia que he tenido con diferentes desarrollos, ¿no? Pero que en realidad estos microjuegos pues te van aportando ciertos conocimientos, háblese de la temática que se tenga planeada, ¿no? Pero que en realidad solamente deja como la semillita y lo demás se va por añadidura desde mi punto personal de vista. Ahí lo dejaría yo en esa parte. No sé si alguien más quiera comentar algo. Es un tema larguísimo, seré muy breve. Cuando mencionó Paco relacionado con enganche, que se convierte en una adicción y entra un tema ético, pues también me sumo a lo que dice Roberto. O sea, qué bueno sería que la gente sea adicta a aprender, ¿no? Sea adicta a jugar experiencias, a aprender idiomas, a aprender habilidades blandas, técnicas, etcétera. Sí estoy un poco de acuerdo que es difícil. Y esos patrones oscuros se buscan explotar mucho. Lo vimos en el ya mencionado Duolingo, en el cual decían la gente está enganchadísima, pero hace actividades repetitivas que no están guiándose hacia el aprendizaje, sino simplemente ganar puntos y todas las críticas de patrones oscuros que ya tenemos. Mi experiencia en los temas de enganche, y si es una preocupación personal más como diseñador de juegos lúdicos, fue al haber trabajado en juegos de casino, ¿no?, donde las motivaciones de los inversionistas eran sí muy claras, retén a la persona, o redes sociales, etcétera. Entonces yo creo que nuevamente es un tema de nivelar expectativas. A la persona que pone el dinero espera un retorno económico. Bueno, la persona que diseña espera un aprendizaje en cierta cantidad de tiempo comparado con una herramienta tradicional. Es decir, el mayor reto al status quo es, si ya tengo una forma aburrida de enseñar, ¿por qué este juego serio va a ser mejor que la forma aburrida? ¿Cuáles son todas esas motivaciones, elementos que ya hemos puesto? Porque al final los van a comparar contra ello. O sea, si el profesor tradicional con el proyector y la clase aburrida y todo tiene esta efectividad contra tu propuesta, ¿en qué es mejor? ¿No? O danos un paper, o danos un análisis estadístico, o ese tipo de cosas. Entonces, conectando todos los temas éticos, creo que así como el médico, digamos, tiene el juramento de curar y poner la vida en primero bajo una serie de parámetros, creo que el diseñador de juegos serios debería tener igual un código ético, o como le queramos llamar, de ciertos principios. O sea, por ejemplo, uno pudiera hacer pues no provocar adicción, que es difícil, pero otra puede ser también poner por encima el aprendizaje por encima de otros métricos de vanidad, por ejemplo, pudiera ser. Paco. Sí, bueno, lo que quería comentar era de que efectivamente, como mencionas, sí hay puntos en que los juegos serios, digamos, la diversión se antepone a la meta seria. Entonces ahí creo que sí es puede llegar a convertirse en un problema, ¿no? Porque sí puede ser y pasa, ¿no? Que la diversión, la parte divertida o la parte completa, porque muchas veces, bueno, depende del diseño, ¿no? Pero en ciertos juegos serios hay actividades que son como extras, ¿no? Para aumentar la diversión o balancear la diversión, y acaban tomando más, ¿cómo llamaremos esto? ¿Cómo decirlo? El foco de atención, ¿no? Del usuario, del jugador. Entonces, sí, en caso, por ejemplo, de Duolingo que mencionas, sí hay ciertas actividades que no necesariamente están vinculadas al aprendizaje y que son las que más llevan la atención del usuario. Entonces, de cierta manera, sí se vuelve adictivo, se vuelve divertido, pero no abona la meta seria. Entonces, creo que esa sería la aclaración también que habría que hacer. Sí, claro. Sí.
Bueno, y yo creo que, por ejemplo, en este ejemplo que dan de la Duolingo, creo que ahí lo que está pasando es que está teniendo un enorme error de diseño, ¿no? Porque es un material educativo. No lo pondría yo en una categoría de que está faltando a la ética, ¿no? Porque la gente está disfrutando más que aprendiendo y por lo tanto eso no es ético. Yo ahí esa línea la pondría más para acá. Y yo diría que para mí la línea ética se empieza a romper cuando este material de aprendizaje no logra que este jugador, estudiante humano que está interactuando dentro de mi material, al final no logra ser un mejor ser humano, ¿verdad? Me quedo ahí como en esta postura filosófica de qué querría decir ser mejor humano, pero de alguna manera lo entendemos todos, ¿no? Es decir, para mí esa es la línea ética. Si el material es para que mi jugador, mi ser humano, estudiante, al final sea mejor ser humano, estoy bien. Pero si empiezo a utilizar ciertas estrategias como el fin justifica los medios, empiezo a tener ya ciertos problemas éticos y empiezo a pasar esta línea, porque al final a lo mejor sí se aprende lo que quiero que aprenda, pero lo logro a través de pues pasar líneas éticas, ¿no? Que realmente ahí sí estaría siendo equivocado, porque al final no sería un mejor ser humano. Sí, pues aquí al final también yo creo que debemos de apuntar mucho que igual que cualquier otro medio, pues estamos hablando de que nosotros queremos acercar una herramienta, ¿no? Que les permita aprender o visualizar ciertas cosas dentro de ese entorno, pero en realidad nosotros tampoco vamos a incidir más allá de ello. Sí, adelante, Luis. No, ya si el doc se puso tan filosófico, yo también, entonces. No, bueno, a mí el tema, por ejemplo, el concepto de aprendizaje situado, yo lo aprendí hasta que entré al tema de videojuegos, ¿no? Decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de un aprendizaje situado y por qué en un videojuego se puede, ¿no? Y un poco mi razonamiento, que no sé si esté bien a esta época de mi vida, es cómo haces aprendizaje situado en la universidad. Es imposible porque estás en el salón de clases. O sea, puedes intentar poner al estudiante en la situación. ¿Y cómo se podría hacer eso? Pues en un videojuego sí se puede, ¿no? O sea, en ese videojuego el rol del alumno tiene debería tener una consecuencia en su contexto. Entonces, a mí en imaginarme los juegos serios basados en el aprendizaje situado me sirve de argumento para incluso cuestionar la educación tradicional. Y entonces creo que también nos puede servir para usarlo de parámetro, ¿no? Para radicalizar. La escuela o la universidad ahorita pues está gamificada, ¿no? Es la industria más gamificada que hay, ¿no? O sea, yo sinceramente creo que mis alumnos quieren el 10, ¿no? ¿Por qué? No sé. O sea, tienen una necesidad de sacar 10, pero es el 10. Ha habido veces que incluso te dicen, profe, ¿qué tengo que hacer para sacar? O sea, ¿me puede revisar mi trabajo? ¿Me lo puede corregir para que saque 10? ¿No? Ya ese discurso para mí es como muy, me lo cuestiono mucho, ¿no? Y entonces, nada más para cerrar este tema de aprendizaje situado, creo que una motivación algo que nos podría motivar a todos como seres humanos, pues lo que nos motiva es ver que lo que hacemos tiene un impacto en algo o en alguien. Y la universidad no nos permite ver eso, ¿no? La universidad estoy generalizando, estamos en 4 paredes, más bien al que hay que convencer es al profesor de algo que tiene en la mente. Pero yo creo que si en la universidad saliéramos del salón de clases y nos fuéramos a un lugar y hacemos algo para una persona que lo necesita, creo que es más fácil que se motiven los alumnos. Y yo creo que ese es el potencial que puede llegar a ser un videojuego.
que te lleve a un estado virtual en donde sí te motive a hacer algo, ¿no? Y yo también creo que los alumnos no se motivan en la universidad porque no ven ese impacto, ¿no? Y están muy motivados en otros lados porque sí se sienten así, ¿no? Como en los juegos. Y ya, eso es lo que quería decir de esta parte. Ok, muy bien. Bueno, ya estamos sobre tiempo. No sé si alguien más quisiera comentar algo o hasta ahí lo dejamos. No sé, díganme. Pues les parece si lo dejamos aquí para esta parte. Sí. Creo que de hecho igual la última, diapositiva que tenía yo aquí se abarcó todo lo que viene aquí, y pues muchas gracias a todos por su participación.